todos, mi nombre es Josué Bernabé Cavendaño, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Civil y hoy voy a resolver los problemas del examen de Introducción a la Ingeniería Civil. Pregunta número 1. Define qué es el expediente técnico. El expediente técnico es un documento legal el cual contiene las especificaciones estructurales, sanitarias y financieras que a la vez sirven para poder ejecutar una obra. Pregunta número 2. Indique cuáles son los componentes del expediente técnico. Los componentes del expediente técnico son la memoria descriptiva, los planos, las especificaciones técnicas y los estudios básicos y específicos. Pregunta número 3. Defina qué es metrado. El metrado es la agrupación de datos o la agrupación de datos que se recopilan a partir de los cálculos, las mediciones y los planos estructurales. Pregunta número 4. Defina qué son presupuestos. Es un plan de operaciones que se administran los recursos de una empresa o de una obra para poder realizarla. La administración de los recursos económicos. Pregunta número 5. Defina la diferencia entre supervisor de obra e inspector de obra. El supervisor de obra es una persona contratada por la empresa que está realizando la misma obra. Y muy diferente es un inspector de obra, que es una persona jurídica que se encarga que se estén realizando la obra con todos los reglamentos actuales. Pregunta número 6. ¿Qué tipos de suelos presentan plasticidad alta? Bueno, el suelo que presenta alta plasticidad es el suelo arcilloso. Pregunta número 7. ¿Quién es el padre de la geotecnia? El padre de la geotecnia es Carl Tegashi. Pregunta número 8. ¿Qué se dedica a la ingeniería estructural? La ingeniería estructural se dedica generalmente a diseñar estructuras lo suficientemente resistentes a los ambientes y a los suelos, ¿no? Pregunta número 9. ¿A qué se dedica la ingeniería geotécnica? La geotecnia es una rama de la ingeniería civil que se encarga del estudio de las propiedades del suelo y así podemos definir la calidad del suelo. Pregunta número 10. ¿Qué es una cantera? Una cantera es el lugar donde se extraen los diferentes minerales y las rocas. Pregunta número 11. ¿Qué es la capacidad portante? Es la capacidad del terreno para poder soportar las diferentes edificaciones que se puedan construir en un terreno. Pregunta número 12. ¿Qué es la granulometría? La granulometría es la distribución por tamaños de las propiedades de una tierra y así podemos tener los datos recopilados y poder analizar la calidad del suelo. Pregunta número 13. Indique los tipos de esfuerzos. Los tipos de esfuerzos son la contracción, la fricción, la flexión, la cortante y la torsión. ¿Qué tipos de cimientos existen? Tenemos los cimientos de zapatas, tenemos la losa de cimentación y tenemos los cimientos compensadas y los pilotes. Pregunta número 14. ¿Qué tipos de cimientos existen? Pregunta número 15. Indique los tipos de losa. Tenemos la losa aligerada, tenemos la desnervada y la maciza. Pregunta número 16. ¿Cuál es la diferencia entre una viga solera y una viga peraltada? La viga solera es una viga en la cual estás apoyado o están basadas en las columnas, mientras que la viga peraltada es unas vigas en el cual tienen un sobresaliente, o sea, son más grandes que la losa. Pregunta número 17. ¿Qué tipos de suelos existen? Bueno, existen tipos de suelos arcillosos, arenosos, limos y francos. La pregunta número 18. Se tiene una muestra para un ensayo de consolidación cilíndrica con diámetro de 6 centímetros y altura de 2 centímetros. El peso total de la muestra es 91.41 y el peso de la muestra seca es 68.71. Se ha determinado que G es 2.60. Hacer el diagrama de fases y determinar todas las relaciones gravimétricas y volumétricas. Para este problema
Bueno, en este problema nos dan los datos. Los datos serían el volumen del cilindro, tenemos el peso de la muestra, tenemos el peso del seco, que es el peso sólido, y el GS. Eso es lo que nos han dado los datos. Ahora, con esos datos vamos a completar el diagrama de fases. Como tenemos el peso total, el peso de la muestra, y tenemos el peso del sólido, y sabemos que el peso del aire no tiene, y nos falta el peso del agua, hacemos la resta del peso total menos el peso del sólido, que sería este es el peso total menos el peso del sólido, nos va a dar el peso del agua, que haciendo la resta nos saldría 22.7, que es el peso del agua. Ahora, ustedes, utilizando esta propiedad, sería que la densidad del agua es igual al peso del agua sobre el volumen del agua. Ustedes saben que la densidad del agua es 1. Pasa esto a multiplicar y tenemos que el volumen del agua es igual al peso del agua. Como vamos a leer esta parte de los volúmenes, sabemos que el peso del agua es igual al volumen del agua. Quiere decir que este mismo valor es el mismo. Como tienen el mismo valor, vamos a hallar los demás volúmenes. Utilizando la propiedad de GS, que es el peso específico, bueno, es que GS es igual al peso del sólido sobre la densidad del agua por el volumen del sólido. Tenemos el dato de GS, que es este, lo reemplazamos. Ustedes saben que la densidad del agua es 1 y tenemos el peso del sólido. Reemplazamos el peso del sólido, que sería 68.71, hacemos un intercambio del volumen del sólido y este pasaría a dividir. Haciendo las operaciones tendremos el volumen del sólido, que sería 25.44. Ya tenemos el volumen del agua y ya tenemos el volumen del sólido. Ustedes saben que la suma de volumen del agua más volumen del vacío es volumen de vacíos. Y tenemos el volumen de vacíos más volumen del sólido nos da el volumen total. Reemplazando o restando, podemos hallar el volumen del aire. Haciendo la resta de estas dos sumas menos le restamos esto a estos dos, tenemos el volumen del aire. Con eso completamos el diagrama de fases. Ahora, para poder determinar todas las relaciones gravimétricas y volumétricas. En la primera, que es N, que es igual al volumen de vacíos sobre el volumen total, que es el volumen de vacíos, tenemos acá, que es el volumen del aire más el volumen del agua, tenemos volumen de vacíos, sería la suma de estos dos, tendríamos 31.1 sobre 56.6, el cual tendría una respuesta de 0,55. Ahora, haciendo la relación de vacíos, que es volumen de vacíos sobre volumen de sólidos, igual reemplazamos, tendríamos que tiene una respuesta de 1.22. Ahora tenemos la saturación. La saturación es, bueno, el volumen del agua sobre el volumen de vacíos. El volumen del agua, que sería 27.7, sobre el volumen de vacíos, que es el 31.1. Y nos da un total de 0,7%. Tiene una saturación de 0,7%. Estas generalmente son en porcentajes. Tenemos la humedad, que es el volumen del agua. Para hallar la humedad necesitamos el peso del agua sobre el peso del sólido. Generalmente también será en porcentaje. Reemplazando el peso del agua, que es 27.7, y el volumen del sólido, que es 68.71, es una respuesta, o resolviendo, es 0.33%. Tenemos el peso específico, el YT, que sería el peso del sólido sobre el volumen total. Reemplazando esto sería 68.71 sobre 56.72. Nos da un resultado de 1.71.
Ahora en la saturación específica tenemos la fórmula que es el peso del sólido más volumen de vacíos más la densidad del agua y el volumen total. Reemplazando toda esta, a excepción de esta que es la densidad del agua, que la densidad del agua es una, bueno, no, con volumen de vacíos se mantiene volumen de vacíos porque es por multiplicación por 1. Y nos da al final que tenemos una respuesta de 1.77. Esa sería toda la resolución en tanto al diagrama de fases y las propiedades gravimétricas y volumétricas. Pregunta número 19. ¿Cuál es la función de las columnas y las zapatas estructuralmente? La función de las zapatas y de las columnas son principalmente que reciben toda la carga de una estructura o de una edificación y que también se encargan de la distribución del peso en la tierra. Pregunta número 20. ¿Qué es la resonancia en estructuras? Es un fenómeno físico que se produce a través, en un objeto vibrante, o sea, cuando un objeto vibrante y es sometido a una fuerza. Bueno, con eso concluyo con mi resolución del examen. Gracias. Se tiene una muestra